14, versículos 22 al 26. Hemos estado la semana pasada en los versículos anteriores meditando. Nuestro hermano Abisaí nos compartía los versículos anteriores y cómo el evangelista Marcos nos ha mostrado a Cristo, sus últimos días, sus últimos momentos antes de ir a la cruz. Algo tiene este lugar que siempre los sermones se nos atoran. Se me atoró aquí, no quiere agarrar. Ok. El día de hoy he titulado al sermón Pascua. Vamos para empezar, recordar un poquito de lo que hemos visto durante las últimas semanas y casi estamos por llegar al momento en que Cristo va a ir a la cruz. Y Marcos nos sitúa, dice el capítulo 14, versículo 1, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Verdad? Vimos que 2 días antes ya estaban los líderes religiosos uniéndose para matar a Jesús. Pero luego, después de que Marcos nos habló de su ungimiento, su preparación para la muerte, de la traición de Judas, y llegamos al versículo 12, donde dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero, ¿de qué? De la Pascua. Es decir, Marcos nos está situando en la fiesta de la Pascua. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy, ¿dónde se sitúa? Precisamente, dice el versículo 17, al atardecer. Es decir, el mismo día del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. En el calendario judío sería al siguiente día, ¿verdad? Porque probablemente la cena del Señor sucede en la noche. En el calendario judío, acuérdense que el día siguiente empieza al atardecer, al anochecer, ¿verdad? Entonces ya es como que el siguiente día después de eso, aunque en nuestro calendario es el mismo día en la tarde. Ahora bien, ¿qué era la Pascua? Bueno, justamente se presta este sermón para la fecha que celebramos el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, la independencia de México. Y la independencia de México se ha vuelto una fiesta muy importante para todos los mexicanos. Una fiesta donde enarbolamos la independencia, donde la gente sale a gritar, ¡Viva México! ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la independencia o el recordatorio de la independencia año tras año tras año? ¿Sí o no? Yo recuerdo que cuando era pequeño, ¿verdad? Me gustaba ir a la explanada para ver los fuegos artificiales, que por cierto, este año no hubo. Pero año tras año, los mexicanos recordamos que el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla comenzó lo que hoy llamamos la independencia de México. Enarboló la bandera. Dijo, ya es suficiente de la opresión, tenemos que ser un país independiente. Y hoy los mexicanos, y esta semana los mexicanos celebramos esa independencia. ¿Sabes? Para los israelitas, la Pascua era como la celebración de su 16 de septiembre, su independencia. Porque era la fiesta en la cual ellos recordaban de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto milagrosamente, de manera impresionante, dándoles incluso mucho que llevar, ¿verdad? Mucho que tener. Y ellos están reuniéndose
en Jerusalén para celebrar la fiesta de independencia, para celebrar la Pascua. Ahora, para que nosotros podamos entender un poco más el motivo de esta fiesta, que era una fiesta de alegría, una fiesta de gozo, una fiesta donde todos comían, había cabrito asado, ¿verdad? Había asado como el que comimos el día viernes, ¿verdad? Y claro, no diferente porque el que comimos era de puerco y ellos no comían puerco. Pero había fiesta y se sentía el olor de la fiesta y se sentía el ánimo de la fiesta, la alegría de las familias. Y habían pasado muchos años desde la Pascua, pero los judíos celebraban año tras año la fiesta de la Pascua. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito esa fiesta, quisiera que leamos acerca de esta fiesta, porque podemos pensar que esta fiesta era algo que se inventaron los israelitas. De hecho, los mexicanos celebramos la independencia de México, pero no precisamente es una obligación celebrarlo, ¿sí o no? No es un mandato para todo mexicano celebrarlo. Si tú no celebras la independencia, no eres mexicano, ¿verdad? No, es algo opcional, es algo que nos gusta recordar. Es un motivo simplemente para no ir a clases, para no trabajar, para hacer una carne asada, un pozole. Y podemos pensar que la Pascua era una fiesta en la cual los israelitas pues tenían la opción de celebrar. Pero vamos a ver que esta fiesta no nace de los israelitas, nace de Dios, nace del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Y es Dios quien les dice, tienen que celebrar la Pascua año tras año, perpetuamente. ¿Sabes? Esta es una fiesta que hasta el día de hoy los judíos celebran. La fiesta llamada el Pesaj, ¿verdad? Que es Pascua. Ahora, vayamos a Éxodo 12, porque en Éxodo 12 encontramos esta institución de Dios sobre la Pascua. Ahora, yo sé que la lectura es un poquito larga, pero vamos a leerlo, ¿ok? Para poder entender por qué el pueblo estaba celebrando, qué estaba recordando y qué elementos de esa fiesta Jesús va a tomar para instituir la cena del Señor. ¿Ok? Porque Él va a tomar elementos de la Pascua para instituir una nueva Pascua, un nuevo pacto, una nueva fiesta. Éxodo capítulo 12, versículos 1 a 28 dice, en la tierra de Egipto, el Señor habló ¿a quién? A Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. O sea, para ellos el inicio del año, ¿cuándo iba a ser? Con la Pascua. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Se dan cuenta? Es como la celebración de Año Nuevo, ¿verdad? Que nosotros celebramos el 31 de diciembre. Pero dice el Señor, yo quiero que lo primero que hagan al comenzar el año sea recordar lo que Dios hizo con ustedes en Egipto. Versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel y diga, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí, ¿qué cosa? Un cordero, lo que decía Marcos, ¿verdad? Según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel, ¿qué cosa? Lo matará al anochecer. ¿Se dan cuenta qué es lo que decía Marcos? Que al atardecer, mientras estaba sacrificando el cordero de la Pascua, Jesús está dando estas palabras. Versículo 7. Ellos tomarán parte de la sangre y pondrán en los dos postes
y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura, ¿y qué más? Y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada del crudo ni de él crudo ni hervido en agua, sino como asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para mañana, sino que lo que quede de él para mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo quemarán, ya luego explica. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán ¿qué? ¿Cómo? Apresuradamente. Ojo a esto, ¿eh? ¿Y cómo termina diciendo el versículo 11? Es la Pascua del Señor. ¿Por qué? 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes. ¿Y qué cosa? Y lo celebrarán como, ¿cómo qué? Como fiesta del Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones, por ordenanza ¿qué? Entonces, ¿era opcional celebrar esta fiesta? Era un mandato directo del Señor. Hermanos, Dios estaba instituyendo una cena que tenían que comer apresuradamente, una cena que con tantos detalles llevaba, era un rito, ¿verdad? Hasta cómo iban a vestirse, cómo iban a asar el cordero, qué es lo que iban a comer detrás de esto. Porque Dios tenía un plan. Porque Dios sabía que un día el Hijo verdadero, el Cordero perfecto y sin mancha, que había sido elegido desde antes de la fundación del mundo, iba a venir e iba a ser crucificado y llevado como un cordero al matadero. Versículo 12, perdón, versículo 15. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrían hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, de las que está hablando Marcos, porque en este mismo día yo saqué a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones. ¿Cómo qué? Como ordenanza perpetua. Ahora, imagínate cómo era esta fiesta. Era una fiesta muy detallada. Yo me puse a pensar y me empecé a reír dentro de mí porque dije, el viernes dice que hicimos una fiesta, ¿verdad? Pero la verdad es que no fue tan detallada. No lo planeamos tan detalladamente, no hicimos un rito. Simplemente dijimos, vamos a hacer una carne, vamos a adornar, vamos a comer, vamos a jugar y ya, ¿verdad? ¿Y qué hablamos de la independencia de México? Nada, nada. Realmente era una convivencia. Pero hermanos, esta fiesta que estaban celebrando los israelitas no era cualquier fiesta. Era la Pascua del Señor. Fíjense, la Pascua del Señor, el momento en que ellos, de manera muy específica, tenían que vestirse de cierta forma, cocinar de cierta forma, reunirse de cierta forma, abstenerse de la levadura. ¿Se dieron cuenta que la fiesta de los panes sin levadura era, vas a comer pan el primer día sin levadura y hasta el séptimo día? Y habrá una junta el primer día con todo el pueblo y otra junta con todo el pueblo al séptimo día. Pero durante esos 7 días no vas a comer pan con levadura. Y el que coma pan con levadura, ¿qué dice el texto?
será condenado, será cortado. Hermanos, Dios estaba dando un presagio, una sombra. Solamente estaba dándole a probar un poco al pueblo de lo que iba a ser la nueva Pascua y el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínate celebrar esta fiesta año tras año. Llega un punto en el que ya se hace el cordero por costumbre, que ya se hace la masa sin levadura por costumbre, ya todos se sientan a la mesa por costumbre, y hay todo un ritual porque de hecho durante la cena 3 veces se toma la copa, se reparte el cordero, se dicen unas palabras, hay todo un programa sobre esta cena. Pero llega un punto en el que esta cena se convierte en algo sin sabor, en algo que pues todos los años hacemos, que todos los años recordamos y que sí nos gusta porque venimos a comer y a beber y a reunirnos con la familia, pero se trata nada más de eso. Y sabes, eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Se reunían, se preparaban, hacían mucho énfasis en la fiesta, pero se habían olvidado de lo que significaba esa fiesta. Y sobre todo habían perdido de vista quién era el Cordero Pascual, de qué se trataba todas esas promesas y ordenanzas y mandatos que el Señor había dejado. Porque nuestro corazón tiende a olvidar lo que Dios hace por nosotros. Y como nuestro corazón tiende a olvidar lo que Dios hace por nosotros, Dios siempre va a dejar un recordatorio de su gracia. La Pascua para los judíos era un recordatorio de su gracia. El arco iris para Moisés era un recordatorio de la gracia. La circuncisión para Abraham era un recordatorio de la gracia. Hermanos, Dios siempre deja cosas que nosotros podemos recordar porque fácilmente nuestro corazón olvida lo que Él hace por nosotros. Ahora, pensando en esta fiesta y pensando en todos los elementos de la fiesta, ahora sí, acerquémonos al texto de Marcos 14. Porque primero veremos, y esta es la primera escena que encontramos en este pasaje, vamos a ver la presentación del Cordero Pascual. La presentación del Cordero Pascual. Dice el versículo 3. Versículo 22, perdón. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Ahora, Marcos nos dice que mientras están comiendo, ahora yo me imagino que están en la mesa y está el cordero, y ellos están comiendo, disfrutando de la cena, y de repente Jesús toma el pan. Ahora, ¿cuál pan es el que toma Jesús? El de los panes sin levadura, lo acabamos de leer en Éxodo 15. Jesús toma pan, que es de los panes que están comiendo. Ahora, hermanos, nosotros cuando celebramos la Santa Cena, nadie toca el pan hasta que todos lo partamos, ¿verdad? Pero en ese momento de la cena, todos están comiendo pan, todos están allí compartiendo el cordero, compartiendo, platicando. Recordamos la semana pasada que Jesús mismo señala a Judas que es el que lo va a traicionar. Y nadie entiende qué es lo que está diciendo Jesús, porque otro de los evangelios nos decía que empezaron a decir los discípulos, ¿por qué le dijo a Judas que lo que haga, lo haga de una vez? Y pensaron, seguro que se prepare más para la fiesta, o que vaya y ayude a los pobres, o busque dinero porque lo necesitamos. Entonces, en esta escena los discípulos están platicando y están comiendo y están en la fiesta.
Y Jesús toma uno de los panes sin levadura que están en la mesa. ¿Y qué significaba la levadura? ¿Qué representaba la levadura? ¿Qué dijo el Señor? El que coma pan con levadura, fuera. La levadura representaba contaminación, ¿sí? Es un símbolo que Dios le está dando a la levadura. No quiere decir que la levadura sea pecado. La levadura representa el pecado, ¿ok? Entonces, Jesús, al tomar de este pan y decir, dice el versículo 22, habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús está tomando el pan sin levadura y está diciéndole a los discípulos, esto es mi cuerpo, Él está haciendo un señalamiento importante y es que Jesús es sin pecado, que Jesús es sin contaminación. Sí, hay un énfasis en que lo partió. Y la mayoría de nosotros cuando escuchamos este pasaje se refiere a que el cuerpo de Jesús tenía que ser partido en el sentido de que iba a sufrir golpeado, herido, ¿sí? Por nosotros. Pero yo creo que el énfasis principal está cuando Él dice, esto es mi cuerpo. Porque en la mente de los discípulos, el pan sin levadura no solamente representaba la no contaminación que debe haber, la santidad de la fiesta de Jehová, de Dios, sino también el que se haya apartado desde antes de la fiesta, ¿sí? Porque incluso leímos en Éxodo 12 que el pan tenía que apartarse desde antes, ¿sí? Hermanos, el cordero sin pecado, el cordero sin mancha, fue apartado desde tiempo atrás para ser partido por nosotros. Y Cristo en esa cena les dice, esto es mi cuerpo. Ahora aquí hay un debate, porque la pregunta es, ¿el pan es el cuerpo de Cristo? ¿Literalmente? No, ¿verdad? Eso es lo que creen los católicos. Los católicos creen en la transubstanciación, ¿verdad? Y creen que en el momento que se toma el pan y dice, ese es el cuerpo de Cristo, en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay otra postura que creían muchos de los reformadores que salieron de la Iglesia Católica y que hablaban de que el pan en sí no era el cuerpo literal o físico de Cristo, pero que cuando se bendecía, el pan se le agregaba la sustancia física de Cristo. ¿Ok? No que el pan se convirtiera en el cuerpo, porque el pan en su esencia natural, pues, es pan. No sé cómo explicarlo. Pero ellos decían, pero como Cristo es espíritu, en el momento que el pan es bendecido y proclamado como el cuerpo de Cristo, el espíritu de Cristo se añade al pan, ¿verdad? Y entonces el pan no se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo, pero sí se convierte espiritualmente en el cuerpo de Cristo. De modo que cuando tú comes el pan, te estás comiendo el espíritu de Cristo. Y eso es, pues, raro escuchar. Ahora, la postura a la cual yo me inclino y creo que es la más favorable es la de entender que Jesús está hablando en forma simbólica. Porque así como Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que desciende del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua viva. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el agua viva, no vemos que Él sea un agua física, pero está utilizando símbolos para representar su
persona. Así que yo creo que cuando Jesús está diciendo, tomen, esto es mi cuerpo, Él está utilizando una sustancia física para representar un símbolo eterno, un símbolo divino, que es Él mismo. Así que el pan representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Pero ¿qué más dice el versículo 23? No solamente tomó pan, sino que tomando una copa, después de dar gracias, ¿qué hizo? Se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Ahora, la copa que Jesús toma es una copa de vino y Él está compartiendo a sus discípulos este vino que están tomando. Veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que el hermano Abisaí puso el ejemplo. No es que cada quien tenía su copa, sino que de una sola copa bebieron todos. Cristo estaba representando su sangre, de la cual aquellos que son sus hijos, participantes de su reino, pueden beber. Y dijo, versículo 24, esto es, ¿qué cosa? Mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Ahora, ¿dónde leímos en Éxodo 12 que había vino en la Pascua o en la cena? ¿Ningún lado? No, no decía el Señor que tenía que tomar vino, pero el vino era parte de, ¿verdad? Era natural, como nosotros cuando comemos siempre tenemos que tener refresco, coca, ¿verdad? Ellos necesitaban tomar mientras comían y trajeron vino porque era lo natural, era lo cotidiano. Y Jesús está haciendo una conexión con esos elementos de la mesa, aunque Dios no había hablado de la sangre literal, ¿verdad? O sea, del vino como representación de la sangre, pero Jesús toma el vino y quiere ejemplificar lo que va a hacer por ellos, que es derramar su sangre, y les dice, beban de ella. Este es mi sangre del nuevo pacto. Otras traducciones dicen del compromiso que hago con ustedes, porque un pacto es un compromiso. Hermanos, ¿qué pudiera estar en la mente de los discípulos? ¿Qué pudiera estar en la mente de los discípulos al escuchar esto? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Sabes? Hay todo un ritual para la cena. Hay todo un ritual. Les decía que 3 veces se bebe la copa. Y en la tercera es donde probablemente Jesús les dio y les dijo, este es mi sangre, porque luego les dice, no la volveré a beber hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces no va a volver a beber de esa copa hasta que la beba con nosotros, ya no solo con los discípulos, sino contigo y conmigo. Pero cuando Jesús les dice, esta es la sangre de mi nuevo compromiso que hago con ustedes, los discípulos tal vez se quedaron asombrados, porque se está festejando el compromiso que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y Jesús está cambiando toda la Pascua para decir, ya no se trata de Egipto, ya no se trata del ángel de la muerte de la cual se libraron, ya no se trata del escape apresurado que hicieron cuando Faraón dijo, pues sí, que se vayan. Ya no se trata de eso, ahora se trata de mi cuerpo, se trata de mi sangre, se trata de mí. Hermano, cambió completamente la fiesta, cambió completamente el enfoque. Ahora ya no se trataba del pueblo, de lo que Dios hizo con el pueblo, sino ahora se trataba de lo que Jesús estaba haciendo con los suyos, de su cuerpo, de su sangre, porque Él iba a ser derramado por nosotros. ¿Sabes? Me encanta cómo Lucas agrega que Jesús dice a sus discípulos, intensamente, fíjense, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ahora, Jesús ya había celebrado la Pascua con ellos. ¿Sabían eso?
Jesús ya había celebrado la Pascua con ellos. ¿Con cuántos años estuvo aproximadamente Jesús con sus discípulos? 3 años. Si esta era una fiesta anual, probablemente Jesús ya había celebrado 1 o 2 veces la Pascua con sus discípulos. Sin embargo, es hasta la tercera Pascua, hasta un día antes de su muerte, que él dice, intensamente deseado beber esa Pascua. Yo no sé si Jesús en la primera Pascua estaba pensando, si supieran lo que representa este pan, si supieran lo que este cordero es, pero no les decía nada, porque él sabía que el momento en el cual les iba a decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, era justo antes de morir.